Hola, le dejo este aviso que esta historia no me pertenece, link en la descripción y suscríbete por favor para aumentar el contenido. Capítulo 1. Cuando Shanks y su tripulación desembarcaron en esa isla fosa, no esperaban quedarse para nada más que abastecerse, pero como si fuera cosa del destino las cosas no salieron como las planearon. Se quedaron más tiempo de lo previsto, y todo por un niño, o bueno, en realidad una pequeña niña de cabello negro y ojos negros con un toque rojizo muy encantadores. Era de esperarse que los lugareños los miraran con desconfianza. La mayoría de piratas saquean y asesinan con tal de ganar riquezas. Claro que ellos eran diferentes, pero eso ellos no lo sabían. Sin embargo, a pesar de su desconfianza no los trataron mal y solo permanecieron alerta. Curioso, muy curioso, pero estaba bien si no los echaban o llamaban a la marina. Terminaron en un bar donde una chica de cabello verde los atendió con naturalidad y fue incluso más amigable cuando se dio cuenta que no venían en busca de problemas. Después se enteraron que la chica se llamaba Makino. Fue entonces que conocieron a esa niña que más tarde se convertiría en alguien muy especial para ellos. Se trataba de Luffy. La niña era energética y curiosa, demostrando especial interés por ellos al saber que eran piratas. Shanks por lo general no era amigable con los niños, no es que los odiara, simplemente no sabía cómo tratar con ellos y le resultaban algo molestos. Pero con Luffy era diferente. Esa niña le había llamado la atención desde el momento en que la vio, incluso después notó que le recordaba de alguna manera a su antiguo capitán, Gold de Roger, el rey de los piratas. Incluso ahora, mientras Yasop había terminado de contar algunas de sus aventuras a la pequeña. La tenía sentada en su regazo sujetándola de la cintura mientras sonreía al verla tan animada. Pero el buen momento duró poco, y todo porque Yasop mencionó a su hijo del que hablaba todo el tiempo, y el cómo sería bueno que él y Luffy fueran pareja en el futuro. Comillas, ¿qué tonterías dices, Yasop? Luffy no se casará con tu hijo. El pelirrojo miró con desaprobación a su francotirador mientras sostenía de la cintura a la pequeña Luffy en su regazo. Comillas, ¿por qué no, Shanks? Sería increíble si eso pasara. Estoy 100% seguro que los hijos de Luffy serían igual de lindos que ella. Yasop habló de lo más tranquilo. El resto de la tripulación vieron a Yasop como un completo idiota al no darse cuenta que sus comentarios solo hicieron enojar más a Shanks. Ben estaba a punto de acercarse a Shanks a calmarlo, así sea a golpes. El pelirrojo mostraba signos de soltar su haki del conquistador de lo enojado que estaba y sinceramente no deseaba tener que lidiar con tratar con todos los habitantes de la isla inconscientes. Pero su intervención no fue necesaria. No, Roger, no seré la esposa de nadie, yo me convertiré en el rey de los piratas. Silencio. Y después la risa de Shanks sonó al igual que la de los demás. Luffy sin duda sabía cómo lidiar con cualquier situación, justo ahora que convirtió un momento tenso en uno muy cómico. Pero eso a ella no le gustó, y bajándose del regazo de Shanks se paró frente a él y lo miró desafiante. Ya no quiero ser parte de tu tripulación, Shanks, tendré una propia y te superaré. La niña declaró con voz firme mientras señalaba al mayor. Comillas, ¿me superarás? Dudo que te conviertas en el rey de los piratas, o deberías ser reina. Shanks no dejó de reír mientras la miraba. Eres una niña y ni siquiera sabes nadar. Comillas, aprenderé. Sí, tómate en un jugo. Oh, gracias. Luffy tomó el vaso y se lo tomó. Jajaja, has caído, ¿ves? Todavía eres una niña, así nunca serás un pirata. Comillas, Shanks. El puchero de Luffy solo hizo reír más al pelirrojo y el resto por cómo la niña cayó en el truco del mayor. Tanto así que no notaron que la niña había tomado algo de un cofre hasta que fue demasiado tarde. Cuando Shanks la sujetó del brazo aún riendo evitando que se fuera molesta, vio como el brazo de Luffy se estiró y jadeó. Como si de un resorte se tratara, se levantó y buscó con la mirada el cofre y al ver que estaba vacío agarró a Luffy de los hombros mientras le gritaba de frente. Comillas, Luffy, ¿te comiste esa fruta dentro del cofre? Comillas, sí, pero sabía horrible. Comillas, tonta. Eso era una fruta del diablo, ahora no podrás nadar nunca porque te ahogarás. Comillas, que la pequeña se lamentó unos momentos para luego olvidarse del tema y dedicarse a comer la carne que Makino le había traído, haciendo caer a todos de espaldas por lo despreocupada que era. Shanks se le pegó como garrapata y le estuvo explicando de los riesgos que corría al ser una usuaria. De nada sirvió, Luffy era Luffy al fin y al cabo. El pelirrojo suspiró mientras se pasaba las manos por la cara y luego viendo de nuevo sus ojos negros sonrió y acarició su cabeza con suavidad. Si ella no estaba preocupada ni infeliz, entonces supone que estaba bien, al menos entonces le contaría de las ventajas que tenía su fruta, que al parecer resultó ser la Gomu Gomu no Mi.
Ben miraba a su capitán que estaba con la pequeña Luffy como si de una garrapata se tratase. Estaban cerca, muy cerca, tanto así que no pudo evitar fruncir el ceño. Ben era probablemente el más listo de la tripulación y el que mayor se daba cuenta de las cosas que los demás no veían. Para él las cosas estaban claras y a la vista. Capítulo 2, Shanks nunca perdió el brazo. Sí, definitivamente era el cerebro de la tripulación. Y los demás eran unos idiotas, especialmente su capitán. Shanks no actuaba como un padre, más bien parecía un idiota enamorado que estaba celoso de un amigo de su novia. El pelirrojo estaba de mal humor porque Luffy no había ido a visitarlos hoy por andar detrás de un niño al que perseguía tratándose ser su amiga. Comillas o Shanks ¿qué pasa? Ben ni siquiera miró a su primer oficial y siguió viendo hacia la isla en búsqueda de cierta niña que hasta la vez aparecía. Deja de ser idiota y presta atención. Solo entonces Shanks dejó de mirar en otro lado. Al fin vio a Ben. Dime, su desinterés era obvio, pero al menos ahora lo estaba viendo. Nos iremos mañana. Comillas que. Ni hablar, no podemos irnos. No digas tonterías, si seguimos aquí la marina no tardará en encontrarnos. Además, debes alejarte de Luffy. Shanks miró incrédulo a Ben. ¿Acaso no se daba cuenta que lo decía era una tontería? No es una tontería, Shanks, y si me doy una idea de lo que pasa en tu cabeza. Tú, puede que no te hayas dado cuenta, pero yo sí. ¿Te gusta Luffy? ¿O gustar? ¿Le gustaba a Luffy? Bueno, era cierto que sus ojos le parecían los más hermosos y no podía dejar de pensar en ella. Comillas Ben soltó un suspiro al verlo perdido en sus pensamientos. Bueno, será mejor que te despidas de Luffy mañana. Si te vas sin decirle adiós es seguro que te odiará. Ben dejó a su capitán, que ahora cargaba una expresión de temor al imaginarse ver a la linda Luffy enojada con él y peor aún odiándolo. Ben rió divertido. En un principio estaba molesto de que Shanks se haya fijado en la pequeña, aunque después pensándolo bien al menos tenía sentido que el pelirrojo siempre rechazara a varias mujeres hermosas que intentaron meterse en su cama. Este las rechazaba con educación sin importar lo hermosas e insistentes que fueran. Incluso llegó a pensar que su capitán era asexual, pero al ver cómo era con Luffy todo quedó claro. Solo Queen verdad no esperaba que Shanks fuera del tipo que les gustaran las menores y muy menores. Solo no lo golpeaba al ver que no miraba a la niña con deseo sexual. De ser así hace mucho que hubiera arruinado el rostro del pelirrojo. Pero lo mejor era separarlos. Luffy debía tomar sus propias decisiones, debía conocer el mundo y gente y solo entonces decidir qué es lo que quería y a quién. Estaba seguro que la pequeña Ancla cuando creciera sería una mujer muy hermosa que dejaría embobados a muchos. Si ya con esta edad podía incluso manipularlos a ellos, la tripulación de uno de los piratas con mayor recompensa en el océano estaba seguro que haría grandes cosas. Ni que hablar de su perseverancia y fuerza. Era incluso capaz de aguantar el aquí de Shanks de lo más tranquila, y el hecho de que haya sobrevivido todo este tiempo en los lugares más extraños a donde fuera enviada por su abuelo, que en su opinión era una especie de animal por mandar a una niña tan encantadora como Luffy a lugares peligrosos con el fin de hacerla fuerte. Al día siguiente a regañadientes tuvo que despedirse de Luffy. No quería alejarse de la pequeña Ancla y mucho menos por quién sabe cuánto tiempo. Luffy tampoco quería despedirse de Shanks, así que siendo ella como de costumbre declaró que sería el rey de los piratas y encontraría a Shanks en el mar en cuanto iniciaría su viaje en unos cuantos años. Bien, Ancla, seguro lo harás. Ten se quitó el sombrero de paja y se lo puso a la menor. Te prestaré esto, devuélvelo cuando nos volvamos a ver en el mar, ¿de acuerdo? Luffy agachó más la cabeza tratando de evitar que se vieran sus lágrimas y asintió despidiéndose de Shanks y con la meta de cumplir su promesa y sueño. El pelirrojo se agachó a su altura y abrazó a la niña. Su despedida fue conmovedora pero muy larga, que Ben tuvo que intervenir y arrastrarlo hacia el barco no sin antes sonreírle a Luffy diciendo te esperaremos. Con eso la tripulación del pelirrojo tomaron rumbo hacia la Grand Line, muy sentimentales de haberse ido de Fosa. Shanks era el peor, parecía un trapo tendido en el suelo luciendo lamentable. No fue hasta después de unos días que los demás tripulantes empezaron a atar cabos del comportamiento de su capitán y de lo mucho que repetía el nombre de Luffy y fruncía el ceño cada que recordaba que ella estaría ahí sin su protección y peor aún, detrás de un mocoso. Al fin habían caído en cuenta de que su capitán se había enamorado de la pequeña niña. Tenían tantos deseos de golpearlo por haberse fijado en una niña, pero fueron detenidos por Ben, quien luego les hizo entrar en razón que los sentimientos de Shanks eran puros y no de la manera pedófila que se imaginaban.
Se convencieron por Ben y luego se rieron divertidos por su capitán que ni siquiera se daba cuenta de sus acciones y de lo que significaban, aun cuando Ben le había dicho lo que le sucedía en verdad. Es como si la información se le hubiera salido por un oído. Será muy interesante cuando volvieran a saber de Luffy ya siendo una joven señorita. Capítulo 3. Como estaba previsto, Luffy se convirtió en una hermosa jovencita, su cabello negro había crecido hasta llegarle a la cintura sujetado en una coleta baja, y había crecido en altura. Tenía unas curvas perfectas, especialmente su pecho, usaba un chaleco rojo con una blusa negra que hacía lo posible para cubrirle su pecho, unos short a la altura de sus muslos cubrían sus caderas y como era de esperar portaba su sombrero de paja. El alcalde y Makino despedían a la joven señorita, una alegre y el otro refunfuñaba. Un pirata, será una tragedia para nuestra isla, el anciano señalaba aun cuando fue él quien le proporcionó el bote a la chica. Comillas, cuídate mucho. Luffy agitó su mano en dirección a la pelinegra. Comillas, Loger, Makino. Luffy se despidió con entusiasmo, y se alejaba cada vez más. Makino y el alcalde jadearon en el momento en que apareció ese monstruo. Pero soltaron un suspiro al ver cómo el animal simplemente se dejaba acariciar por la chica para luego irse. Un día de estos voy a morir de un susto por su culpa, gruñó el anciano. Bueno, estamos hablando de Luffy, soltó una risita. Comillas, HMP. Falta saber cómo reaccionar a Garp. De seguro nada bien, su nieta eligió la piratería. El alcalde presentía que el marino en cuanto se enterara pegaría el grito al cielo. Por otro lado, Luffy se encontraba perfectamente bien ahora que al fin pudo zarpar hacia el océano. Tan solo esperen, Ace y Shanks, yo me convertiré en el rey de los piratas. Así daría comienzo a su aventura para lograr su sueño. Capítulo 4. Cambiaré un poco la personalidad de Luffy, es decir, será más inteligente, pero si sigue siendo densa como dice el título respecto a ciertos temas, así como ingenua e inocente. ¿Quién iba a decir que la joven de cabello negro se metería en una pelea tan pronto? Primero la asustó un remolino, pero logró sobrevivir, y ahora tenía enfrente a una mujer vieja y gorda tratando de matarla. Ella solo estaba buscando comida y un barco. Pero bueno, tuvo que acabar en un crucero que estaba siendo saqueado, con un peligrosa que quería convertirse en marine pero terminó capturado por la mujer de gran mazo. Comillas, ¿quién es esta vieja fea? Kobe. Todos a su alrededor jadearon incrédulos a lo que dijo. Alvida estaba furiosa. No puedo creer que lo dijo, murmuró con nerviosismo un pirata. Comillas, tú se dispuso a golpearla con su mazo pero lo esquivó y acercándose a Kobe lo agarró para saltar hacia la cubierta. Kobe temblaba en cuanto vio que Alvida iba a golpear a Luffy, ella lo esquivó y luego se acercó a él. Por reacción buscó de qué agarrarse, y solo se dio cuenta de que en cuanto aterrizó en la cubierta con ella, había cometido el error de abrazarla de la cintura y como ella era más alta que él su cara quedó pegada a su pecho. Luffy solo lo miró y él se soltó de inmediato cayendo al suelo. Nunca había estado tan cerca de una chica antes, mucho menos de una belleza como Luffy. Luffy ignoró a Kobe y esquivó a los piratas de Alvida que buscaban atraparla. Los tipos tenían órdenes de acabar con ella, pero ¿cómo hacerlo cuando se trataba de una hermosa mujer como ella? En su lugar prefirieron atraparla, pero fue inútil. Luffy no solo era hábil en esquivar sino en golpear. Jadearon y se asustaron cuando en su escapada ella se sujetó y estiró mucho su brazo. Lo siguiente que sintieron fue un gran golpe. Pistola Goma Goma sonrió y golpeó a los sujetos noqueándolos. Justo en ese momento Alvida había subido a la cubierta y abrió los ojos de la impresión a lo que veía. Kobe estaba impresionado a lo que veía Luffy. ¿Qué es usted? Sí, soy una mujer de goma. Oye, la voz gruesa de Alvida detrás suyo asustó a Kobe, quien de inmediato corrió poniéndose al lado de Luffy. Comillas, ¿acaso comiste una fruta del diablo? Así es, comí la fruta Gomu Gomu no. Ya veo, pensé que solo se trataba de un rumor pero resultó ser cierto. Dime, ¿eres de la marina o pirata? Por supuesto que soy un pirata. Comillas, ¿un pirata? Tú solo. Ja, qué gracioso. Por el momento solo soy yo, pero conseguiré una tripulación e iré en busca del One-Piece. Pirata, bueno, ya que ambos lo somos, eso nos convierte en enemigos. Una sonrisa espeluznante apareció en su rostro y luego miró a Kobe. Pero antes, dime Kobe, ¿quién es la mujer más hermosa de los mares? El más bajo tembló y tartamudeó. Por supuesto que es Miro. Entonces a Luffy recordó su conversación y la determinación que ella demostraba al hablar de alcanzar su sueño. Se llenó de valor y dio un paso al frente decidido. Por supuesto que la más hermosa es Luffy, y tú solo eres una mujer vieja y gorda. Luffy rió en respuesta, y Alvida de ser posible se enojó aún más, dispuesto a matarlo de un golpe.
En cuanto vio el mazo dirigirse hacia él tembló de miedo, pero no retrocedió. Está bien, ya lo dije, no me arrepiento de nada. Cerró los ojos esperando un golpe que nunca llegó. Bien hecho, Kobe Luffy intervino poniéndose frente a él recibiendo el golpe en la cabeza. Comillas Luffy, ¿tú cómo es que? Sí, no me duele, soy de goma, lo olvidas. Con eso quito el mazo de su cabeza y golpeo a la mujer grande en el estómago mandándola a volar. La tripulación de Elvida miró con horror y cuando la peli negra los volteó a ver, se sentían horrorizados y a la vez encantados de que esos hermosos ojos negros como la obsidiana los viera. Comillas, oigan, ustedes. ¿Le darán un barco a Kobe y lo dejarán ir? Comillas, sí, señora, ni locos la desobedecerían teniendo en cuenta lo fuerte que es. La marina justo llegó y todos empezaron a correr. Justo a tiempo, vete con ellos, yo soy pirata así que adiós escapo. Comillas, Espera Luffy, no puedo unirme tan fácilmente, si me encuentran aquí me capturarán. La siguió al barco. Y en cuanto este cayó al mar Kobe condujo el barco lejos de la marina.